pues aquí os presento al movimiento circular uniforme. Vamos a ver si explicamos el movimiento con esta simulación. Bien, si os fijáis, aquí tenemos un cronómetro, aquí me marca el radio, una magnitud que no conocéis de momento, que se llama velocidad angular, que ahora explicaremos. Aquí una magnitud que se llama periodo, que tampoco conocéis, la aceleración y velocidad. Vamos a explicar cada una de estas magnitudes y así entenderemos el movimiento. Bien, fijaros, lo primero que vamos a hacer es explicar qué es la velocidad angular. Si os fijáis, conforme se está moviendo, va cambiando el ángulo. ¿Lo veis? Bien, pues la velocidad angular sería lo rápido que cambia ese ángulo. Mirad, vamos a poner otra velocidad angular, por ejemplo, si pongo velocidad angular 1, como veis va más despacio, por lo tanto el ángulo cambia más lentamente. Evidentemente eso está relacionado con esta velocidad. Fijaros, si yo pongo la velocidad que había antes, ahora pone 10, y si pongo 1 pone 5. Claro, va más despacio. Por lo tanto, hay una relación entre esta velocidad, lo rápido que cambia el ángulo, y esta otra velocidad. Esta otra velocidad es la velocidad lineal. Y la velocidad lineal es el mismo concepto que hemos visto en movimiento rectilíneo uniforme. Es lo deprisa que se mueve sobre la trayectoria. En este caso, la trayectoria es una circunferencia y en el movimiento rectilíneo uniforme era una línea recta. Pero esta velocidad me estaría diciendo que sobre la trayectoria recorre 5 metros en un segundo. Y esta velocidad angular lo que me está diciendo es que barre un ángulo de un radián en un segundo, porque la velocidad angular la vamos a medir en radianes segundo. Bien, vamos a este concepto de aquí, el del periodo, ¿vale? Vamos a poner otra vez la velocidad de 2 radianes segundo y vamos a pensar un poco en lo que os he dicho. Si resulta que la velocidad es 2 radianes segundo y tiene que dar una vuelta entera son 360 grados, que en radianes son 2 pi radianes. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo tarda en dar una vuelta entera? Bueno, pues el resultado es este. El tiempo que tarda en dar una vuelta entera es pi radianes. Vamos a ver si podemos hacerlo paso a paso para que os deis cuenta. Mirará el tiempo es de unos 55 segundos. ¿Vale? Y cuando se está acercando a la vuelta entera, el tiempo va a ser exactamente de 3,14, que son pi radianes. Sin embargo, si ponemos que la velocidad angular es 1, fijaros que el periodo ahora es de 6,28. Claro, se ha duplicado el periodo. ¿Vale? La velocidad ahora es de un radián segundo, por lo tanto va a tardar 2 pi segundos en dar toda una vuelta. Bien, habíamos dicho que había una relación entre la velocidad angular, lo deprisa que giraba, y la velocidad lineal, lo rápido que se mueve sobre la trayectoria. Bien, fijaros, antes hemos visto que si yo modificaba la velocidad angular, se modifica esa velocidad, es decir, que al aumentar la velocidad angular, la velocidad lineal, lo deprisa que muevo sobre la trayectoria, ha aumentado. Pero fijaros lo que voy a hacer, voy a cambiar el radio, lo voy a hacer más pequeño. Y como veis, al hacer más pequeño el radio, está disminuyendo la velocidad lineal. Sin embargo, el periodo es el mismo. Claro, tarda al mismo tiempo en dar una vuelta porque el ángulo barrido, la velocidad con la que barre el ángulo es la misma. ¿Por qué? Bueno, creo que es evidente. Es decir, si disminuyo el radio, la distancia que tiene que recorrer es más pequeña. Por lo tanto, tiene que recorrerla en el mismo tiempo, ir a una velocidad menor. Por contra, si aumentamos el radio, la distancia que tiene que correr en el mismo tiempo aumenta
y por lo tanto tiene que aumentar la velocidad lineal. Conclusión, ¿cuál va a ser la relación entre la velocidad angular y la velocidad lineal? El radio. Lo deprisa que se mueve sobre la trayectoria está relacionado con lo deprisa que gira mediante el radio. Por último, tenemos aquí otra magnitud que es la aceleración. Vale, si os fijáis, voy a pararlo para ver si lo veis bien. Si os fijáis, aquí aparece el vector velocidad. Este sí el vector distancia, el vector radio. Vale, que aquí lo descompone en eje X y en eje Y. Sería la distancia que hay el radio de la circunferencia que hay al punto, la distancia que hay al punto que se está moviendo. Y aquí hay una flechita roja que sería el vector aceleración. ¿Y por qué ese vector aceleración? Pues porque debe de existir alguna aceleración hacia el centro de la trayectoria que permita a ese cuerpo girar. De no existir esta vector aceleración, lo que estaría ocurriendo es que no habría nada que lo estirara hacia el centro de la trayectoria y el movimiento sería rectilíneo. A esta aceleración le llamamos aceleración normal o centrípeta, de forma que si no existe esa aceleración, el movimiento sería rectilíneo. Para que exista cualquier movimiento circular o cualquier movimiento curvilíneo, debe de existir una aceleración hacia el centro de la trayectoria. Podéis pensar ejemplos muy fáciles. La Luna gira alrededor de la Tierra porque existe una fuerza que le estira hacia el centro de la trayectoria, que es la fuerza de atracción gravitatoria, provocando una aceleración hacia el centro de la trayectoria, que es la aceleración de la gravedad. Bueno, pues ahora vamos a ponerle ecuaciones al movimiento circular uniforme. Bien, yo os he representado un objeto que se estaría moviendo con un movimiento circular uniforme y llevaría una velocidad sobre la trayectoria, que sería lo que hemos llamado velocidad lineal. Esa velocidad tiene carácter vectorial, ¿vale? Aunque nosotros lo que haremos será calcular el módulo sobre la rapidez con la que se mueve sobre la trayectoria. Entonces podríamos pensar que en el instante inicial, por ejemplo, cuando ponemos el cronómetro en marcha, se encuentra en este punto, luego se encuentra en este punto, y por lo tanto en un intervalo de tiempo, delta de t, que es tiempo final menos tiempo inicial, ha recorrido un espacio sobre la trayectoria. ¿Vale? En este caso, al espacio recorrido sobre la trayectoria le vamos a llamar desplazamiento sobre la trayectoria delta ds. Se supone que hemos tomado el origen de posiciones correspondiente con el ángulo cero de la circunferencia y se ha desplazado desde una posición S sub 0 a una posición S, ¿vale? De forma que el desplazamiento o arco recorrido sobre la trayectoria en este caso sería S menos S sub 0 y todo eso lo hemos hecho en un tiempo delta de t. Por otro lado, tenemos que inicialmente teníamos un ángulo, vamos a llamarle phi sub 0, y posteriormente tenemos otro ángulo, vamos a llamarle phi. De forma que de t sub 0 a t, es decir, en un intervalo de tiempo, también hemos barrido un ángulo. El ángulo que hemos barrido es delta de phi, phi menos phi sub 0. En resumen, el objeto se ha movido un arco de circunferencia, delta ds, se ha barrido un ángulo, delta de phi, y todo eso lo ha hecho en un intervalo de tiempo, delta de t. Bien, lo que ya sabemos es que la velocidad con la que se está moviendo sobre la trayectoria, esa velocidad lineal, es igual a el espacio recorrido sobre la trayectoria partido por el tiempo que tarda en recorrer ese espacio. Que esto ya lo sabíamos de movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, que velocidad será igual a S menos S sub 0, T menos T sub 0, y si ponemos que el tiempo inicial es 0,
la ecuación que quedaría sería S menos S sub 0 partido por T. De forma que despejando S quedaría S igual a S sub 0 más VT. Como veis, es exactamente la misma ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, porque se trata de ahora de un movimiento uniforme también sobre una trayectoria que sabemos que es rectilínea. Por otro lado tenemos lo que hemos llamado velocidad angular. Mira, la velocidad angular la vamos a representar por esta letra griega, que es la letra omega minúscula, y hemos dicho que la velocidad angular era lo deprisa que giraba. La velocidad lineal es lo rápido que se mueve sobre la trayectoria, y la velocidad angular lo deprisa que gira, es decir, lo deprisa que cambia el ángulo. Esto es la velocidad angular, que haciendo lo mismo que hemos hecho con la velocidad lineal sería ángulo final menos ángulo inicial, tiempo final menos inicial. Si tomamos tiempo inicial 0, me quedaría una expresión de este tipo. De forma que despejando el ángulo, la expresión sería esta. El ángulo barrido, ¿vale?, es igual al ángulo del que hemos partido más la velocidad angular por el tiempo. La posición es igual a la posición que tiene inicialmente más velocidad por tiempo, ¿vale? Son expresiones muy parecidas. La velocidad angular, sus unidades, cuando lo ponemos entre corchetes es para poner las unidades, será de ángulo barrido en radianes partido segundo. La otra magnitud que hemos visto en la simulación era el periodo, T mayúscula, donde el periodo era el tiempo que tardaba en dar una vuelta. Bien, vamos a ver qué relación puedo encontrar con el periodo y con la velocidad angular. Fijaros, si decimos que la velocidad angular es el ángulo barrido partido por un intervalo de tiempo, y resulta que ese intervalo de tiempo es el periodo, es decir, que da una vuelta, el ángulo que barre cuando da una vuelta es 2pi. ¿Vale? Por lo tanto, puedo encontrar la relación que la velocidad angular es 2pi partido por el periodo. Otra magnitud con la que vamos a trabajar es la frecuencia, que es el número de vueltas por unidad de tiempo. Bien, yo suelo utilizar esta letra, que es la letra nu, que es como una V tumbadita, es una letra griega. Bueno, pero si no os gusta o no os apañáis para escribirla, podéis utilizar la letra F. Vale, pues si os fijáis, es el número de vueltas por unidad de tiempo. Entonces, puedo buscar una relación entre la frecuencia y el periodo, ¿vale? Porque si decimos que la frecuencia es el número de vueltas por unidad de tiempo, en un tiempo igual al periodo, ¿cuántas vueltas ha dado? Si el periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Pues efectivamente, la frecuencia, la relación es 1 partido t. De forma que las unidades de la frecuencia son 1 partido segundos, que son segundos a la menos 1. Bien, a este tipo de unidades se les llama hercios. ¿Vale? Lo emplearemos por la letra Hz, ¿vale? Diremos un hercio. Por lo tanto, un hercio es 1 partido segundo o segundo a la menos 1. Y también podemos escribir ahora la relación que hemos visto antes de la siguiente forma. La velocidad angular es 2pi partido periodo y por lo tanto me quedaría 2pi por la frecuencia. Bien, ahora vamos a ver la relación entre el arco recorrido sobre la circunferencia y el ángulo barrido. ¿Vale? Esta relación la conocéis, arco igual a radio por ángulo. La conocéis la longitud de la circunferencia. Cuando yo doy toda una vuelta, ¿vale? Si damos toda una vuelta a la circunferencia,
Si damos toda una vuelta, ¿vale? Pues el arco recorrido es la longitud de la circunferencia y el ángulo barrido sería de 2π radianes, por eso la longitud de la circunferencia es 2πr. Entonces, ¿cuál es la relación ahora entre el arco recorrido y el ángulo barrido? Bueno, pues igual que con la longitud de la circunferencia, la relación será la siguiente. El arco recorrido es igual al radio por el ángulo barrido. Vamos a ver ahora la relación entre la velocidad lineal, la velocidad sobre la trayectoria, y la velocidad angular, lo deprisa que gira, lo deprisa que cambia el ángulo. Bien, es muy fácil. Ya hemos dicho antes en la simulación que la relación entre las magnitudes lineales y las magnitudes angulares va a ser el radio. Bien, todos sabéis que si una ecuación la dividís por lo mismo, hacéis la misma operación en las dos partes de igualdad, la ecuación no varía. ¿Vale? Pues yo voy a coger la ecuación que acabamos de obtener antes y la voy a dividir por delta de t. ¿Y qué obtenemos entonces? Pues que la velocidad lineal es igual al radio por la velocidad angular. Una vez más, la relación entre las magnitudes lineales y las magnitudes angulares es el radio. ¿Vale? Por lo tanto, el movimiento circular voy a poder resolver problemas con magnitudes lineales, es decir, como si fuera un movimiento rectilíneo uniforme, con la ecuación de la velocidad lineal, o con magnitudes angulares, con la velocidad angular y los ángulos. Bien, ya solamente nos queda tratar el tema de la aceleración normal. Hemos dicho que para que exista el movimiento circular ha de existir una aceleración hacia el centro de la trayectoria y esa aceleración además tiene que ser constante. Bien, en este curso no vamos a demostrar la expresión de esa aceleración, ¿vale? Simplemente os voy a poner la expresión y trabajaremos con ella, ¿vale? Entonces, la aceleración normal es igual a la velocidad lineal al cuadrado partido por el radio. Y hay otra forma de expresar la aceleración normal o centrípeta, que sería la siguiente. Como hemos visto antes, que la velocidad lineal es igual al radio por la velocidad angular, sustituyendo la expresión de la aceleración normal, me quedaría lo siguiente entonces. Radio al cuadrado por velocidad angular al cuadrado partido por radio. Simplificando los radios, me queda que esto es igual al radio por la velocidad angular al cuadrado. Por lo tanto, tenemos dos expresiones para la aceleración normal. Radio por velocidad angular al cuadrado y aceleración normal igual a velocidad lineal al cuadrado partido radio. Las unidades de la aceleración, ¿vale?, son como en el movimiento acelerado, metros segundo al cuadrado. Vamos a ver ahora un ejemplo. Imaginaros que tenemos un tocadiscos, el plato de un tocadiscos, que gira 60 revoluciones por minuto, ¿vale? Tiene un radio de 10 centímetros y colocamos un objeto, por ejemplo una moneda, en la periferia del tocadiscos. Es decir, que la moneda estaría girando a 60 revoluciones por minuto y estaría a 10 centímetros del centro. Lo primero es entender qué significa esto de los 60 revoluciones por minuto, ¿vale? 60 revoluciones por minuto significa que da 60 vueltas en un minuto, por lo tanto estaríamos hablando de una unidad de frecuencia, ¿vale? Me están diciendo 60 vueltas en un minuto. ¿Vale? Puesto que un minuto son 60 segundos, sería 60 vueltas en 60 segundos. Por lo tanto, estaríamos hablando de una vuelta partido segundo, es decir, sería un segundo a la menos 1 o un hercio. ¿Vale? Por lo tanto, sería
una frecuencia de 1 hercio. Bien, ¿con qué velocidad angular está girando? Pues la velocidad angular con la que está girando es 2pi por la frecuencia, por lo tanto gira con una velocidad angular de 2pi radianes segundo. ¿Cuál es el periodo? ¿Cuál es el tiempo que tarda en dar una vuelta? Bueno, pues el periodo es 1 partido la frecuencia, por lo tanto tarda 1 segundo en dar una vuelta. Si la frecuencia era de 1, una vuelta partido segundo, tarda 1 segundo en dar una vuelta. ¿Qué velocidad lineal lleva esa moneda? ¿Qué velocidad lineal lleva ese objeto? Es decir, ¿cómo de rápido se mueve sobre la trayectoria? Bueno, pues la velocidad lineal es igual al radio por la velocidad angular. Si el radio es de 10 centímetros, pues sería 0,1 por 2pi, por lo tanto 0,2pi metros segundo sería la velocidad a la que se está moviendo sobre la trayectoria. Y por último nos queda, por ejemplo, averiguar cuál es la aceleración normal o centrípeta a la que se ve sometida esa moneda. Bueno, pues aceleración normal es igual, lo podemos hacer ahora con la magnitud lineal o con la magnitud angular. Por ejemplo, podríamos hacer velocidad angular por radio, por lo tanto sería 2pi al cuadrado por 0,1, esto me quedaría 4pi cuadrado por 0,1, por lo tanto 0,4 pi cuadrado metros segundo al cuadrado sería la aceleración normal o centrípeta a la que estaría sometida esa moneda. ¿Vale? También nos podríamos hacer preguntas como ¿cuántas vueltas da en 10 minutos? Bueno, pues si va a 60 revoluciones por minuto, pues en 10 minutos 600 vueltas. Si me lo dan en segundos, pues entonces emplearía la frecuencia, que sé que es de 1 vuelta a segundo. ¿Vale? Bueno, pues las preguntas van a ir un poquito por ahí. Bien, ahora os toca a vosotros, ¿vale? Coger los problemas del listado de problemas de clase e intentar hacerlos. Vale, podéis encontrar también esto que veis en el vídeo en un PDF, tanto en el Classroom como en mi web.